pero igual con everybody here, música e luz! O proxecto en realidade xurdiu porque un amigo faloume sobre Xela Arias e recomendoume que lese a poesía reunida dela. Sentín como unha conexión moi forte coa súa poesía, que é unha poesía ademais con moitas imaxes, moi potentes, e que de alguna forma, non sei, como que conectaba moito co seu imaginario. E, bueno, sentín a necesidade de ver que máis se podía facer con esa poesía. Sempre defendeu a idea de que temos que reventar os andeis onde están os libros de poesía, porque a poesía ten que estar noutro lugar, ten que estar na rúa, ten que ser unha cousa viva. E un pouco ese impulso foi o que me levou a querer traballar escénicamente con ela. Yo estudié en la ESAD de Vigo y, claro, en un principio yo quería dedicarme a maquillaje para efectos especiales, para cine, porque desconocía bastante lo que era una escenografía. Yo no tenía ni idea de cómo iba. Y luego sí que fui aprendiendo todo lo que se podía contar, con los materiales que usases, y luego mis primeras clases de iluminación y me encantó. Y sobre todo esta sensación de que el público está viendo algo y aunque tú no generes una imagen real, llevas a esa persona a un momento en concreto. Pues gracias a lo que sea tuve mucha suerte, la verdad. Empecé a trabajar nada más desde la carrera y como actriz. Y justo llegó la pandemia en el trabajo. Y en mitad de la pandemia empecé a coser, porque mi madre es patronista y confeccionista. Y descubrí pues, que se me daba bastante bien lo que era la confección. Y aparte, de repente empezó pues, a unirse toda la parte dramatúrgica que a mí me gustaba siempre crear ya en escena, lo que es puesta en escena y como actriz creadora, se juntó pues, con la parte de la confección y el diseño. Y uní ambas cosas, entonces me estoy dedicando a ello. Yo como actriz me he visto muchas veces en situaciones de no entender mi vestuario en conjunto a lo que estaba haciendo o simplemente que no me sentía cómoda, abiertamente lo digo, con una mujer con un cuerpo que muchas veces se sale de lo que es el canon. Me ha costado incluso ponerme como actriz a, vale, esto es lo que soy y me toca el vestuario que me toca y no estoy cómoda y es algo que a mí me gustaría implantar dentro de yo como diseñadora y creadora de vestuario. No solo es la pieza, sino el que interpreta y por eso el proyecto me interesa, sobre todo, el punto de que yo tamén participo. Sinto que moitas veces nunca me identifiquei plenamente cunha disciplina, porque moitas veces sinto que é o propio traballo o que pide abordalo dende un punto, dende outro, dende unha combinación. Entón, a hora de traballar non me pecho a posibilidades de isto ten que ser feito nesta linguaxe ou esta, senón que o propio proceso é o que vai abrindo as portas a chegar a unhas linguaxes ou a outras. En ese sentido, pois deixome un pouco ir co propio proceso. Creo que para as tres é un traballo como moi, non sei, o que nos achegamos con moito agarimo e con moitas ganas de que sexa unha cousa que nos represente as tres, non? Pues yo no la conocía, la verdad, y ella contactó con Javi Quintana, que es el técnico de Ártica, que estudió con ella, hicieron un trabajo juntos, y Javi le dio mi número para que hablase conmigo porque le parecía que yo podía encajar más en ese perfil. Y empezamos a hablar y la verdad que me gustó mucho el proyecto. Y también que ella quisiese buscar como hablar sobre Vigo y buscar como unas emociones y una estética muy concreta que también es muy acorde a la mía. Estoy trabajando en una pieza del CDG, en Servamés, Servaboté, entonces entré en la producción del año 2020-2021 y ahí nos conocimos y somos compañeras de elenco y aí no hablamos de ropa, sino que nos movemos entre nosotras. Que eu estive os últimos anos vivindo fora, bueno, voltei xusto antes do confinamento. Entón, claro, marchei nada máis rematar a SAT e agora voltar e facer un proxecto, pois tamén ten, para min, é significativo, non? É como unha presentación de onde son, que o que teño feito ata agora, unha forma tamén de reconectar co que está acontecendo aquí e introducirme. E nese sentido, pois a verdade é que o proceso está sendo, non sei,
a nivel persoal moi satisfactorio, porque eso, nós tivemos a oportunidade de facer xa unha mostra en Ártica, que foi unha mostra pois de 15-20 minutos. Claro, poder confrontar xa algo co público pois danos moita perspectiva de cara a poder enfocar agora a residencia, non? Porque xa hai como un chequeo, xa hai un algo, non? Unha estética, cousas que un xa conseguía atisbar a onde queremos que cheguen. Pues escenografía, por ejemplo, sí que lo que hicimos fue analizar una serie de poemas que dábamos todas por Skype y los comentábamos y cada una daba su opinión, entonces íbamos sacando como temáticas en común y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y luego se quería buscar como una atmósfera muy concreta, un contexto muy concreto y empecé como a rebuscar y queríamos hablar sobre una época concreta, de Vigo industrial y de lo marítimo pesquero. La noche viguesa queríamos englobar como la historia de Vigo. Y yo estuve pensando cómo con una escenografía yo podía aportar para contar eso. Y me acordé que tenía este libro de Pantoque, que es el que usé como de referente para hacer la escenografía. Y tiene una imagen como muy característica de Vigo de esa época. Que todas las personas que venían a Vigo en esa época hablan de Vigo como la ciudad de las grúas. Empezamos a hablar Raquel y yo de qué materiales podíamos usar para que todo fuese acorde y como que llegamos a puntos muy concretos y todas las ideas iban apoyando las unas con las otras y creamos algo como con mucha unidad. Y hice el diseño de escenografía con la idea de hacer una grúa sin que realmente fuese eso físicamente, que contase un poquito toda la historia, ya sea por los materiales, por la forma, también esta idea de querer romper los equilibrios. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo ideal sería buscar una escenografía bastante sólida y bastante fuerte, que la tocase María durante la función, se viniese abajo, para buscar esa ruptura del equilibrio. Yo creo que soy de ese 80% de la gente que lee a Sheila Arias por primera vez y no entiende absolutamente nada. La lee por segunda vez, sigue sin entenderlo, pero empieza a sentir cosas. Y yo creo que es lo que me gusta de ella, que es muy transparente con lo que expone. Si la quieres entender, la entiendes, si la quieres ver, la ves, si la quieres escuchar, la escuchas o simplemente sientes. Entonces yo tenía muy claro que ella era una persona transparente. Entonces ya fue desde un principio en las conversaciones que quedó muy claro el material usado para el vestuario tenía que ser transparente. En este caso, al principio iba a ser una tela aún más transparente, hablábamos de una gasa incluso, una organza que realmente fuese de color carne, pero llevó a estos colores más metálicos por la parte industrial, por el hecho de que es un mono de trabajo y de que a veces se ve y a veces no se ve, como las personas en general. A veces eres muy claro, otras veces eres menos clara, unas veces te equivocas, otras no. Y este traje, si le da una luz por un lado, se le ve todo el cuerpo por dentro. Si le da de frente, nunca le ves nada. Entonces buscábamos este tipo de texturas. Y es un mono de trabajo porque es la época que es y queríamos de alguna manera introducir esta parte industrial que fue tan chocante en estos años en Vigo. Así que me pareció buena idea generar como atmósferas muy similares a las noches de Vigo, cuando hay esas noches de niebla, una luz como muy rasante para recordar a las zonas industriales, tonos grisáceos y azulados, como englobar el color que todos podríamos identificar en Vigo. Non me interesaba facer un traballo, digamos, máis sobre a biografía dela, senón investigar sobre o propio contexto, porque os anos 80 en Vigo, cando ela comezou a escribir, pois é unha época super interesante. Tamén sentía esa necesidade de saber algo máis, non? E poder conectalo con o meu propio contexto.